Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy nos encontramos con Tatiana Hernández, quien es egresada de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios. Participa actualmente en la Escuela de Educación Ambiental de Potosí. Es promotora de la organización Monta tu Ambiente, la cual le apuesta a una gestión barrial de los residuos. También participa en la organización circense de Entre Zancos y Montañas y es representante de la plataforma de juventud de Ciudad Bolívar. Continuamos con Diego, quien es trabajador social egresado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Experiencia comunitaria de 5 años en temas territoriales relacionados con temas ambientales, juveniles. Hace parte del proceso organizativo de la Escuela Ambiental de Potosí. Es consejero local de la localidad de la Bicicleta por Ciudad Bolívar. Es integrante del espacio de participación de la plataforma Juventud de Ciudad Bolívar y tiene experiencia laboral en garantía de derechos de la educación, atención a población vulnerable. ¿Qué es para ustedes la sistematización de experiencias? Ya como un profesional o como si se quiere trabajadora social en un espacio comunitario de campo, la sistematización de experiencias se ha convertido como pues en esa herramienta que tenemos para recoger todas esas experiencias, tanto propias como de otras personas, recogerlas en términos de saber qué sucedió, de saber qué pasó, también como para analizarlas y también interpretarlas. Entonces, entendemos que la sistematización es como ese proceso de recolección de información de una experiencia X que se inicia para poder sacar algunas conclusiones o alguna interpretación frente al proceso o la experiencia como tal que se quiera sistematizar. Sistematización de experiencias efectivamente es una herramienta que se tiene para recolectar de manera como sistemática y digamos analítica las múltiples experiencias que se logran presentar en un determinado proceso, ya sea en un proceso investigativo, ya sea en un proceso práctico, en un proceso comunitario, en un proyecto. Digamos que son todas esas situaciones que nos van a ayudar a hacer un análisis dependiendo de cómo lo queramos enfocar y de lo que queramos como analizar. Si queremos, por ejemplo, mirar si se lograron los objetivos o que pues, se puede corregir determinado proceso o que se puede mejorar, ¿sí? Entonces creo que es una herramienta efectivamente para poder analizar, pues ya sea como todo un proceso en un proyecto, en una investigación, digamos en varios escenarios, sobre todo aterrizado como en lo práctico. ¿Qué papel para ustedes cumple la sistematización de experiencias en la El quehacer profesión? del trabajador social, la sistematización de experiencias siento yo que indispensable, ¿sí? Porque de una u otra forma, pues nos da línea, ¿sí? Como que puede orientar la interpretación de algunas realidades o algunos contextos a los cuales nosotros somos ajenos. Siento que el tema de investigar, de analizar y de interpretar, pues es indispensable en nosotros como profesionales, pues digamos que se ha tenido como la ideología de que el trabajador social es más el que llega a ser, el que llega a trabajar con la gente y demás, pero muy pocas veces se contempla la posibilidad de que el trabajador social también pueda construir conocimientos, ¿sí? También pueda a partir de esas experiencias que pueden ser tan ajenas como propias, pueda, digamos, como que articular e interpretar como la realidad que tienen, pues, ciertos espacios o ciertos territorios. Entonces, siento que es indispensable, además porque es una herramienta que de una u otra manera les sirve mucho a la comunidad. Por ejemplo, si vamos a hablar de sistematizar experiencias en comunidades donde nunca se ha hecho un ejercicio de organizar, de hablar, por ejemplo, de un pasado, ¿sí? Que nunca se le ha mostrado a la gente afuera que es X territorio o Y territorio. Entonces, por ejemplo, este ejercicio de sistematizar las experiencias sirve para eso, para proyectar también algunos territorios, poblaciones, si se quiere, parches, organizaciones, en un ejercicio a otras personas. Entonces, siento como que nosotros como trabajadores sociales podemos implementar la sistematización en muchos escenarios y deberíamos hacerlo en muchos escenarios, pues porque de alguna u otra manera recogemos todo lo que esa experiencia tiene para contarnos y la podemos proyectar a otros escenarios, ¿sí? Y se la podemos también dejar a esas personas o a esa base que nos contó su experiencia o con la cual vivimos la experiencia. Considero que para el trabajador social es una herramienta bastante útil y necesaria que lastimosamente pues digamos no la tenemos como tan presente o no la ponemos como muy a la práctica, porque efectivamente, como decía la compañera Tatiana, el trabajador social se ve como el que hace, ¿sí? El que llega y tiene como todo el ejercicio práctico,
pero que deja a un lado efectivamente como esta herramienta, este elemento que es de suma importancia para efectivamente generar conocimiento, generar teoría, generar unos postulados, además porque también tiene un elemento súper importante que es el factor crítico, ¿sí? El crítico social, que considero que es importante para generar un proceso de transformación, ya sea en el proceso que estés adelantando, ¿sí? Efectivamente, comparto la idea de la compañera Tatiana, es un proceso que requiere ser retornado hacia la población objeto que nosotros, digamos, estamos investigando, con el que estamos desarrollando X o Y proyecto o proceso y demás, porque eso efectivamente ayudará a que la comunidad tenga las herramientas, ¿sí?, necesarias, analíticas, críticas y demás, gracias a esta sistematización que ayudará a que se mejore, no sé, un tema de tejido social, un tema de desarrollo comunitario, bueno, sí, y demás. Es de suma importancia porque permite puntualizar o sí, sistematizar un poco cuáles son esos elementos que son necesarios tener en cuenta para, digamos, surgir como comunidad. Digamos que una herramienta súper útil y que a consideración es como necesaria que todo trabajador social como que la emplee, así sea como en un pequeño diario de campo o digamos que logramos como consagrar esa información en unas memorias o algo por el estilo que también, digamos, nos va a ayudar profesionalmente a ver el panorama del problema que abordamos como de una manera diferente, ¿no? Uno de los elementos a tener en cuenta ahí sería como el releer, ¿sí? Este proceso de sistematización, ¿sí? Que no solamente se quede consagrado así como en el libro y ya, sino que efectivamente logremos como a partir de esto generar una propuesta metodológica, una propuesta de proyecto, una propuesta ¿Qué de mejora. acercamientos han tenido con la sistematización o si no han tenido ningún acercamiento? Tuve, creo que fueron como 2 o 3 acercamientos, el primero de ellos estando en la universidad, cursando la materia, que creo que es como ese primer momento en el que a ti te dicen hay que sistematizar una experiencia y uno, oh Dios, y eso cómo, y eso por dónde, pero hay 1000 formas de sistematizar. Entonces uno, claro, mucha información en una sola cabecita y en un solo momento, pero realmente fue una experiencia maravillosa porque efectivamente, como Diego lo mencionaba, digamos como que entendemos, interpretamos el por qué pues está esa experiencia ahí, pero aparte de eso nos ayuda como a proyectar planes futuros, proyectos futuros, programas futuros, ¿sí? Como también dejarle algo a la comunidad. Entonces, en cierta parte, la sistematización de la experiencia, claro, es un ente investigativo, pero también es un proceso, creo yo, que fundamental para nosotros y es de vinculación, ¿sí? Como yo me vinculo con esa experiencia. Entonces, personalmente, cuando yo hice esa primera sistematización, fue como llegar y decir, bueno, yo no puedo decir que voy a sistematizar eso desde acá, desde mi casa, sino que yo tengo que ir allá, vivir la experiencia, sentirla, hablar con la gente. Si de pronto fue una experiencia pasada, pues precisamente en esos diarios de campo o en esos argumentos o en esas historias contadas por la gente, pues de alguna manera yo puedo recrear lo que esas personas vivieron. Entonces siento que eso es indispensable para nosotros. Muchas veces nos formamos como trabajadores sociales, pero muy poco nos damos a los territorios y eso es importantísimo. O sea, eso es, creo que es el eje fundamental de nuestra profesión. Entonces, en mi primera experiencia siento como que eso aterrizó mucho el ideal no solamente investigativo, no solamente tener una población objetivo y serial, si yo voy a trabajar con esta gente, pero ustedes allá y yo acá no, sino decir, bueno, tengo que vincularme, tengo que hacer, cómo le llego también, cómo aprendo a conocer un territorio cuando nunca he estado ahí. Entonces, esa sería como la primera. Y ya lo otro es como más al ejercicio territorial barrial que podemos hacer, que en algún momento hicimos un proceso de sistematización y también le deja ver a uno en qué falló. Quizás en el andar del hacer, por ejemplo, es de las mismas organizaciones, uno hace y en algún momento dice, bueno, pero esto no avanza. Es ahí en ese momento, en esa sistematización donde uno dice, bueno, es que estábamos cometiendo este error, esto no era por acá, quizás si hubiésemos hecho de esta forma o para una próxima ocasión es mejor proyectárselo de esta manera o de esta otra. Entonces también le ayuda a uno quizás a corregir algunas cosas que no están siendo muy productivas o que no están en concordancia con lo que se quiere hacer. Y eso es indispensable también siento que hay que sistematizar todo el tiempo, quizás en algo que no somos tan juiciosos,
más desde el ejercicio organizacional y comunitario, es que, claro, en la dinámica diaria de hacer, de subsistir, se nos ha olvidado este tema de sistematizar y eso nos ayudaría muchísimo a ver errores, pero también a proyectarnos en qué queremos para un futuro. Quizás sería si se quiere, una estrategia, un plan de trabajo para hacer con las organizaciones. ¿Cómo yo puedo llegar, por ejemplo, trabajador social en formación, a apoyar a X proceso o a Y proceso, a sistematizar todo su proceso, toda su experiencia en X o Y área? Y cómo pues también eso me incentiva a mí en mi proceso formativo a potenciarme o a perfilarme en ciertos, pues, perfiles que puede tener un trabajador social. Entonces sí, fue una experiencia muy bonita. En algún momento pensé volverla a hacer, pero bueno, también es un ejercicio de trabajo, ¿no? Es como de sentarse, también de leer, de escribir, entonces ya el tiempo no nos da Como mucho para decía eso. la compañera Tatiana, en lo personal no he adelantado como un proceso de sistematización. Digamos que en el proceso de la Escuela Ambiental del Barrio Potosí intentamos efectivamente como desarrollar un ejercicio como de, bueno, vamos a lograr al menos hacer unas pequeñas actas diarias, o mejor dicho, un diario de campo de lo que estamos haciendo como tal en la escuela, con tal de que, digamos, podamos más adelante poder efectivamente hacer un ejercicio de sistematización. Sin embargo, es una labor, bueno, que requiere de mucha disciplina, sobre todo mucho compromiso también. No es que no lo hubiera, pero digamos, dentro de las actividades que nosotros desarrollábamos dentro, pues digamos, no daba para desarrollar este proceso a la par. Obviamente después de tantos años uno estar en esos procesos, pues uno como que tal vez se arrepiente, ¿no? De no haber hecho o no haber realizado como este ejercicio, porque este ejercicio nos hubiera como posibilitado a proyectarnos un poco más, a solucionar algunas problemáticas que se presentaron o que se presentaban y demás, o que vienen variando, digamos, en las dinámicas comunitarias, organizativas y demás, pero creo que si hubiera sido un ejercicio bastante interesante, no lo pudimos desarrollar a cabalidad, tenemos como unas memorias, creo que eso es como lo más como bonito de un proceso de sistematización, es como recoger relatos, recoger memoria, pero claro, como lo menciona la compañera Tatiana, digamos, ya hay otras labores, digamos, no posibilitan desarrollar este ejercicio como de una manera como juiciosa, académica, disciplinada. Muchas gracias por sus aportes y por su valioso tiempo, en serio.